Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a AutoWeb, espero que les estén pasando bien, bien, calidad como siempre y Dios aquí presente. Bien, continuemos con el nuevo tema llamado programación orientada a objetos. ¿Por qué los objetos? Hasta ahora hemos estado cuadriculando todo para obtener algoritmos. Tratábamos de convertir cualquier cosa en una función que pudiéramos emplear en nuestros programas. Cuando teníamos claros los pasos que había que dar, buscábamos las variables necesarias para dar esos pasos. Pero no todo lo que nos rodea es tan fácil de cuadricular. Supongamos, por ejemplo, que tenemos que introducir datos sobre una puerta en nuestro programa. Nos limitamos a programar los procedimientos abrir puerta y cerrar puerta. Al menos deberíamos ir a la zona de declaración de variables y allí guardaríamos otros datos como su tamaño, color, etc. No está mal, pero es antinatural. Una puerta es un conjunto, no podemos separar su color de su tamaño o de la forma en que debemos abrirla o cerrarla. Sus características son tanto las físicas, lo que hasta ahora llamábamos variable, como su comportamiento en distintas circunstancias, lo que para nosotros eran las funciones. Todo ello va unido, formando un objeto. Por otra parte, si tenemos que explicar a alguien lo que es el portón de un garaje y ese alguien no lo ha visto nunca, pero conoce cómo es la puerta de su casa, le podemos decir se parece a una puerta de una casa, pero es más grande para que quepan los coches. Está hecha de metal en vez de madera. Es decir, podemos describir unos objetos a partir de lo que conocemos de otros. Finalmente, conviene recordar que abrir, entre comillas, no se refiere solo a una puerta. También podemos hablar de abrir una ventana o un libro, por ejemplo. Con esto hemos comentado, casi sin saberlo, las tres características más importantes de la programación orientada a objetos, conocida como OOP. Tenemos las tres características, entonces sería encapsulación, herencia y polimorfismo. En encapsulación no podemos separar los comportamientos de la característica de un objeto. Los comportamientos serán funciones que en OOP, programación orientada a objetos, llamaremos métodos. Las características de un objeto serán variables, como las que hemos usado siempre. Las llamaremos atributos. La apariencia de un objeto en C#, como veremos un poco más adelante, recordará a un registro o struct, entre comillas. Herencia. Unos objetos pueden heredar métodos y datos de otros. Esto hace más fácil definir objetos nuevos a partir de otros que ya tenemos anteriormente, como ocurría con el portón y la puerta, y facilitará la reestructura de los programas, pudiendo aprovechar buena parte de los anteriores si están bien diseñados. Polimorfismo. Un mismo nombre de un método puede hacer referencia a comportamientos distintos, como abrir una puerta o un libro. Igual ocurre para los datos. El peso de una puerta y el de un portón los podemos llamar de igual forma, pero obviamente no valdrán lo mismo. Otro concepto importante es el de clase, entre comillas. Una clase es un conjunto de objetos que tienen características comunes. Por ejemplo, tanto mi puerta como la de mi vecino son puertas, es decir, ambas son objetos que pertenecen a la clase puerta, entre comillas. De igual modo, tanto un Ford Focus
que viene siendo un carro, como un Honda Civic, es la marca de un carro, o un Toyota Corolla, también es otra marca, son objetos concretos que pertenecen a la clase coche, entre comillas. Bien, tenemos ahora el siguiente punto llamado objetos y clases en C#. Vamos con los detalles. Las clases en C# se definen de forma parecida a los registros struct, solo que ahora también incluirá funciones. Así, la clase puerta que mencionábamos antes se podría declarar así. Entonces tenemos aquí en el campo público, que viene siendo la clase en C# con un nombre llamado puerta. Entonces aquí muestra la característica de la puerta. Tenemos aquí el tipo de datos, que es entero, la variable ancho, alto, color y booleano, que si está abierta, que viene siendo abierta o cerrado. Los colores en formato RGB, alto de centímetros, ancho de centímetros. Entonces tenemos aquí dentro del campo de puerta, tenemos ahora en forma anidado el campo public de forma vacía, que va a ser abrir. Entonces este objeto, que es abrir, va a tener que su variable es abierta, que es igual a verdadero. Como aquí abierta ya lo declaramos que es booleano, entonces no es necesario colocar aquí bool. Entonces estos bloques están incorporados adentro, lo que es abierta. Nuevamente se va a crear otro campo que va a decir cerrar, y la misma variable abierta va a decir igual falso. Entonces dentro de ese anidado, de este que está aquí, ahora tenemos un campo público vacío, por el cual va a ser el que va a mostrar los estados que el usuario, en este caso, está colocando. Entonces ya de aquí es el final de la clase de la puerta. Bien, viene siendo todo esto que está aquí una clase, ok, que viene siendo puerta. Está su característica, si se abre o se cierra. Bien, como se puede observar, los objetos de la clase puerta tendrán un ancho, un alto, un color y un estado abierta o no abierta. Viene siendo cerrado. Y además se podrán abrir o cerrar. Y además nos pueden mostrar su estado para comprobar que todo funciona correctamente. Para declarar estos objetos que pertenecen a la clase puerta, usaremos la palabra new, igual igual que hacíamos con los arrays. Entonces aquí tenemos la puerta, que viene siendo la clase, y aquí tenemos el objeto, que es igual, que va a crear un espacio dentro de lo que es la puerta. Entonces P va a llamar abrir, y este P va a llamar a mostrar estado. Vamos a ubicar abrir. Abrir lo tenemos de este lado, que está aquí. Entonces a la hora de abrir, él va a mostrar que es verdadero. Vamos a completar un programa de prueba que use un objeto de esta clase, una puerta, ok. Entonces aquí de esta clase yo la voy a copiar, la voy a pasar en el programa para que ustedes lo visualicen, ok. Entonces voy a copiar aquí. Fíjense aquí dice final de la clase, que ya lo habíamos explicado en la parte superior. Ahora aquí vean que va a mostrar la clase, el nombre del ejercicio, y va a colocar el método principal, el cual se va a reservar dentro del bloque. Ya esto lo habíamos visto anteriormente, pero aquí llama el nombre de la clase. Entonces, de la clase, sí. Entonces sería el objeto, que ahora en esta clase se va a guardar aquí en la variable de este objeto, que es P. Entonces va a mostrar aquí valores iniciales, P, mostrar estado, que no está ahorita diciendo nada.
pero aquí vamos a abrir la puerta. Perdón, abrir. Entonces ya aquí automáticamente debería mostrar que está cerrado, pero como aquí estaba diciendo que vamos a abrir, ya aquí está diciendo que va a abrir dentro de la clase y va a mostrar en la misma clase la puerta abierta. Ok, bueno, vamos a correr este programa. Voy a esta parte de aquí y lo voy a correr. Voy a quitar esto aquí, necesario. Bien, ok, vamos a ver si no hay error. Ok, vamos a procesar. Yo creo que me faltó porque se me va a cerrar rápido. Ok, sí, se me cerró. Bueno, vamos a acomodar eso, son pequeños detalles. Consola punto ok, vamos a darle a iniciar y aquí debería aparecer ya de una vez. Fíjense que aquí mencionó, nada más mostrando los datos, que la puerta está cerrada. Ok, ahora él llamó p abrir, que viene siendo esta parte. Vamos a abrir y fíjense que aquí abrió la puerta. Ok, aquí no mostró ningunos valores porque no se agregaron. Entonces a esto es lo que nosotros le indicamos, que si estará abierto, y si no lo colocamos estará cerrado. Bien, vamos a continuar con el PDF y dice: este fuente ya no contiene una única clase, class, como todos nuestros ejemplos anteriores, sino dos clases distintas. Primera, la clase puerta, que son los nuevos objetos con los que vamos a practicar, y dos, que viene siendo la segunda, es la clase ejemplo 59. En este caso yo tengo en mi Visual Studio, que es práctica, que representa a nuestra aplicación, que es el principal que va a mostrar la consola. El resultado de este programa es el siguiente, que ya lo habíamos visto. Se puede ver que en C#, al contrario que en otro lenguaje, las variables que forman parte de una clase, los atributos entre comillas, tienen un valor inicial predefinido, 0. Para los números, una cadena vacía para las cadenas de texto, o false para los datos booleanos. Vemos también que se accede a los métodos y a los datos procediendo el nombre de cada uno por el nombre de la variable y por un punto, como hacíamos con los registros struct. Aún así, en nuestro caso no podemos hacer directamente p.abierta igual a true por dos motivos. Primer motivo: el atributo abierta no tiene delante la palabra public, por lo que no es público, sino privado, y no será accesible desde otra clase, en nuestro caso, desde ejemplo 59, en mi caso de Visual Studio es práctica. Ahora el segundo motivo: los puristas de la programación orientada a objetos recomienda que no se acceda directamente a los atributos, sino que siempre se modifiquen usando métodos auxiliares, por ejemplo nuestro abrir, entre comillas, y que se lea su valor también usando una función. Esto es lo que se conoce como ocultación de datos. Supondrá ventaja como que podremos cambiar los detalles internos de nuestra clase sin que afecte a su uso. Normalmente, como forma de ocultar datos, crearemos funciones auxiliares get y set. Get significa agarrar y set significa indexar una propiedad o un elemento. Ok, que permitan acceder al valor de los atributos. Ok, también puede ser propiedad. En C# existe una forma alternativa de hacerlo, usando propiedades, entre comillas,
que veremos más adelante. Entonces sería así de esta forma: public de tipo de dato entero, entonces sería get ancho. Entonces esto va a retornar de forma de salida ancho, ¿ok? Entonces public vacío va a ser indexar a lo que es de tipo de dato entero el nuevo valor. Entonces ancho va a ser el nuevo valor que está aquí como si fuera una variable, ¿ok? Entonces esto va a estar en el set. También puede desconectar que en main aparezca la palabra static, mientras que no lo hace en los métodos de la clase puerta. Veremos este detalle aún poco más adelante en el tema 7, pero de momento perderemos la costumbre de escribir static antes de cada función. A partir de ahora solo main lo será. Ejemplo o ejercicio propuesto. Dice: crea una clase llamada persona en el fichero persona.cs. Esta clase deberá tener un atributo nombre de tipo string. También deberá tener un método setNombre de tipo void y con un parámetro string que permita cambiar el valor del nombre. Finalmente, también tendrá un método saludar que escribirá en pantalla hola, soy, seguido de su nombre. Crear también una clase llamada prueba persona. Esta clase deberá contener solo la función main, que creará dos objetos de tipo de persona. Le asignará un nombre y les pedirá que saluden. ¿Ok? Bueno, tenemos ese ejercicio pendiente, pero vamos a continuar hasta finalizar el siguiente ejercicio propuesto, ya que voy a hacer un video que abarque los dos ejercicios propuestos. ¿Ok? Entonces, en un proyecto grande es recomendable que cada clase esté en su propio fichero fuente, de forma que se puedan localizar con rapidez. En lo que hemos hecho en el cursor hasta ahora no era necesario porque era muy simple. Precisamente por eso es interesante, pero no obligatorio, que cada clase esté en un fichero que tenga el mismo nombre que la clase puerta. Se encuentre en el fichero puerta.cs. Esta es una regla que no seguiremos en algunos de los ejemplos del texto, por respetar la numeración consecutiva de los ejemplos, pero que sí se deberá seguir en un proyecto de mayor tamaño formado por varias clases. Para compilar un programa formado por varias fuentes, basta con indicar los nombres de todos ellos. Por ejemplo, con mono sería gmcs fuente.es. Entonces estos son las fuentes por el cual se puede guardar el archivo. En ese caso, el ejecutable obtenido tenía el nombre del primero de la fuente, fuente1.exe. Podemos cambiar el nombre del ejecutable con la opción "-out" de mono. Entonces sería gmss fuente1.cs, fuente2, fuente3, "-out, ejemplo.exe. Un poco más adelante veremos cómo crear un programa formado por varias fuentes usando Visual Studio y otros entornos integrados. Bueno, ya yo me adelanté. Vamos a dividir en dos fuentes el último ejemplo y a ver cómo se compilará o compilaría. La primera clase podría ser de esta forma. Entonces tenemos la puerta, la clase de campo público. Entonces tenemos aquí las variables de tipos enteros, ¿ok? Uno booleano. Y aquí tenemos un campo del cual está vacío que se llama abrir y cerrar, ¿ok? Entonces tenemos aquí que está mostrando los estados de cada uno de la clase puerta. Y aquí finaliza el programa. Y la segunda clase podría ser
llamar a la clase puerta, porque es pública, entonces la cual se va a reservar todos los valores en P. Entonces va a mostrar los valores iniciales, viene siendo mostrar estado, que viene siendo la puerta falsa, cerrada, y aquí abrimos la puerta, la cual va a ser true, y lo compilaríamos con gsm, por ejemplo, esto sería cuando utilizamos momo. Aún así, para estos proyectos formados por varias clases, lo ideal es usar algún entorno más avanzado como Sharp Develop o Visual Studio, que permitan crear todas las clases con comodidad, saltar en una clase a otra o rápidamente, que marquen dentro del propio editor las líneas en las que están los errores. Por eso al final de este tema tendrás un apartado con una instrucción el uso de Sharp Develop. Bueno, yo me adelanté. Ejercicio propuesto. Modificar el fuente de ejercicio anterior para dividirlos en dos ficheros. Crear una clase llamada persona en el fichero persona.cs. Esta es la fuente. Esta clase deberá tener un atributo nombre. El tipo string también deberá tener un método setNombre, la cual va a indexar en las propiedades o en los atributos. El set de tipo vacío, void, y con un parámetro string, que son las cadenas de texto, que permita cambiar el valor del nombre. Finalmente, también tendrá un método saludar, que escribirá en pantalla hola, soy el segundo de su nombre. Crear también una clase llamada prueba persona en el fichero de la prueba. Ya es otra fuente. Esta clase deberá contener solo la función main, que es donde va a leer el sistema de consola, es la función principal, y que creará dos objetos de tipo persona. Les asignará un nombre y le pedirá que saluden. ¿Ok? Bueno, este ejercicio propuesto, igual el anterior, lo voy a hacer en un video aparte porque veo que se está extendiendo. Y bueno, espero que les haya gustado el video teórico sobre orientado a objetos. Me faltan muchas cosas. Fíjense que el siguiente capítulo viene siendo la herencia, visibilidad. Y bueno, nos veremos en el próximo que viene. Chao, chao, éxito y para todo triunfo.